Hay una pregunta que quizás llevas mucho tiempo evitando. No porque no tengas la respuesta, sino porque algo en ti sabe que, si la respondes con honestidad, ya no podrías seguir viviendo exactamente igual. La pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando una persona construye una máscara tan poderosa que ya no puede sentir la herida que la originó? No respondas rápido. Hay preguntas que no están hechas para ser contestadas desde la mente. Están hechas para abrir una puerta. Y este video es una de esas puertas. En el video anterior hablamos de la vergüenza, esa emoción que convence a una persona de esconder lo que es. Hoy damos un paso más práctico, más incómodo, más necesario, porque el trabajo interior no sirve de mucho si no empieza a cambiar la manera en que vives, amas, eliges, hablas, callas, te cuidas y te abandonas. Hoy vamos a hablar de el narcisismo. Y al terminar este video, vas a entender la diferencia entre rasgos narcisistas y narcisismo clínico, cómo reconocer patrones dañinos y cómo empezar a recuperar tu centro si viviste una relación así. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar no es solo una idea. Es una herramienta para recuperar una parte de ti que quizás lleva años esperando ser escuchada. Este segundo bloque de Luz en la Sombra tiene un propósito muy claro: tomar todo lo que aprendimos en la psicología profunda de Jung, la sombra, la persona, los arquetipos, la individuación, los complejos, el inconsciente, y traerlo a la vida diaria, a la relación que tienes con tus padres, con tu pareja, con tu trabajo, con tu cuerpo, con tu pasado, con tu manera de amar, con la forma en que reaccionas cuando algo te toca una herida antigua. Porque una cosa es comprender una teoría, y otra cosa muy distinta es reconocerla cuando aparece en el pecho apretado, en la garganta cerrada, en el mensaje que no sabes si enviar, en el sí que dices mientras todo tu cuerpo está diciendo no. Por eso este bloque comenzó con el apego. Después hablamos del trauma, luego del niño interior. Después de los límites, cada vídeo fue construyendo una misma idea. No reaccionas desde la nada. Tus patrones tienen historia. Tus defensas tuvieron una función. Tus heridas aprendieron a protegerse, pero lo que te protegió en un momento puede convertirse en una prisión si nunca lo haces consciente. Y hoy vamos a mirar otra pieza de ese mapa, una pieza que puede parecer pequeña desde afuera, pero que por dentro puede organizar toda una vida. Para empezar, necesitamos definirlo con precisión. El narcisismo no es simplemente amarse demasiado. En su forma más profunda, es una estructura defensiva que depende de la admiración, el control o la validación externa para no sentir una vergüenza interna insoportable. Y esta definición importa porque muchas personas intentan sanar algo que ni siquiera han nombrado correctamente, intentan corregir el comportamiento visible sin comprender la arquitectura invisible que lo sostiene, intentan decirse frases positivas, intentan distraerse, intentan funcionar, intentan seguir. Pero el problema no se resuelve porque el problema no está solo en la superficie. Está en la manera en que el sistema nervioso, la historia emocional y la identidad aprendieron a organizarse alrededor de una experiencia. Puede formarse cuando un niño no recibe un espejo emocional estable, o fue idealizado por lo que lograba, o fue ignorado en lo que realmente sentía. En ambos casos aprende que ser visto tal como es no basta. Tiene que ser especial, perfecto, superior o indispensable. Esto no significa que estés condenado por tu historia. Significa algo más importante. Significa que tus reacciones tienen sentido. Incluso las que ahora te duelen. Incluso las que te avergüenzan. Incluso las que repites aunque prometiste no repetirlas. Tienen sentido cuando entiendes el contexto en que nacieron. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser un monstruo sin forma. Se convierte en un mapa. Y un mapa, aunque muestre territorio difícil, siempre ofrece una posibilidad. La posibilidad de caminar con más conciencia. ¿Cómo sabes que esto está operando en tu vida? No por una sola reacción, no por un mal día, no por una emoción aislada. Lo reconoces por el patrón, por aquello que se repite, por aquello que vuelve con diferentes personas, diferentes escenarios, diferentes nombres, pero con la misma sensación de fondo. Señal 1, necesidad intensa de admiración o reconocimiento. No lo mires como una acusación. Míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 2. Dificultad para asumir responsabilidad emocional. No lo mires como una acusación.
Míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 3. Devaluación del otro cuando deja de cumplir una función. No lo mires como una acusación, míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 4. Gaslighting. Hacer que la otra persona dude de su percepción. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 5. Ciclos de idealización y devaluación. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 6. Falta de empatía sostenida cuando el otro ya no sirve a la imagen propia. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. El punto no es usar estas señales para etiquetarte. El punto es reconocer el momento exacto donde la conciencia puede entrar, porque un patrón inconsciente se siente como destino, pero un patrón reconocido empieza a convertirse en elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Debajo de cada patrón hay una creencia, y debajo de cada creencia hay una experiencia que la hizo parecer verdadera. Por eso, no basta con cambiar la conducta. Tienes que escuchar qué historia está sosteniendo esa conducta. Estas son algunas de las creencias más comunes. Creencia: si logro que me admire, por fin seré suficiente. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida, pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: si lo amo más, va a cambiar. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida, pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: si pongo límites, soy cruel. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: su dolor justifica el daño que me hace. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida, pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: tengo que demostrar que valgo para que me trate bien. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida, pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Quiero que notes algo. Ninguna de estas creencias suena absurda para la parte de ti que la aprendió. Para el adulto pueden parecer exageradas, pero para el niño, para el adolescente, para la parte herida, para el sistema nervioso que tuvo que adaptarse, sonaban completamente razonables. Por eso el trabajo no consiste en pelear contra esas creencias como si fueran enemigas. Consiste en actualizarlas, en mostrarle al cuerpo y a la mente que aquello que fue cierto en un contexto antiguo no tiene por qué seguir gobernando el presente. Aquí es donde todo vuelve a conectarse con Jung. Porque para Jung, lo que no hacemos consciente no desaparece. Se convierte en destino, y el narcisismo puede convertirse exactamente en eso. Una fuerza invisible que organiza decisiones, relaciones, silencios y reacciones sin que sepamos que lo está haciendo. A veces se esconde en la sombra, como aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. A veces se disfraza de persona, como una máscara que mostramos para no ser heridos. A veces aparece como complejo, una zona cargada de energía emocional que se activa con una palabra, una mirada, un tono, un rechazo, una ausencia. Y el camino de la individuación no consiste en volverse perfecto. Consiste en volverse más completo, más honesto, más capaz de mirar lo que antes evitaba mirar. No para castigarse, sino para recuperar libertad. Porque cada parte de ti que haces consciente deja de tener que actuar en secreto. Ahora vayamos a lo práctico, porque comprender sin practicar puede convertirse en otra forma de evitar. Puedes entender todo lo que estamos diciendo y aún así volver al mismo patrón
si no construyes una experiencia nueva. Aquí tienes prácticas concretas para empezar. Práctica 1. Validar la propia percepción. Escribir hechos concretos, no solo emociones. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 2. Diferenciar comprensión de justificación. Entender la herida no obliga a tolerar daño. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 3. Recuperar microdecisiones propias cada día. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 4. Revisar qué herida personal te hizo vulnerable a esa dinámica. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 5. Buscar apoyo terapéutico si hubo manipulación emocional profunda. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. No necesitas hacer todas. Elige una, solo una, la que más te incomode de manera saludable, la que sientas que toca el punto exacto donde tu vida pide un cambio, y practícala durante 7 días. No para demostrar nada, no para convertirte en una versión perfecta de ti mismo, sino para enviarle a tu sistema nervioso una señal nueva. Ya no estoy viviendo desde el mismo lugar. Quiero dejarte una imagen. El narcisismo es como una armadura brillante. Desde lejos parece poder, de cerca se escucha el ruido de alguien atrapado adentro. Pero amar a la armadura no libera a quien la lleva, y quedarte golpeando esa armadura puede destruirte a ti. Esa imagen importa porque la mente necesita comprender, pero la psique también necesita símbolos. Los símbolos llegan a lugares donde la explicación racional no llega. Por eso Jung trabajaba tanto con sueños, imágenes, mitos y metáforas, porque hay partes de nosotros que no cambian cuando les das una orden, cambian cuando les das una experiencia nueva, y a veces una imagen puede abrir más que una explicación perfecta. Si llegaste hasta aquí, quiero que escuches esto con calma. No estás roto, no eres débil por tener patrones, no eres menos valioso por estar aprendiendo a relacionarte de otra manera contigo y con los demás. Lo que hoy llamas problema, alguna vez fue una solución, una estrategia, una forma de proteger algo vulnerable. Y ahora, quizás por primera vez, puedes agradecerle por haber intentado cuidarte sin permitir que siga dirigiendo toda tu vida. Ese es el trabajo. No destruir partes de ti, no negar lo que pasó, no fingir que ya no duele, sino integrar, mirar, nombrar, elegir distinto poco a poco. Y cada vez que eliges distinto, aunque sea en algo pequeño, una parte antigua de ti aprende que el presente no tiene que repetir exactamente el pasado. Comenta "me recupero" si este video te recordó que tu percepción merece volver a ser confiada. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo sin sentirse juzgado. En el próximo video vamos a hablar de la ansiedad y por qué no siempre es una enemiga sino una señal que intenta protegerte. Y como siempre, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a mirar debajo. Hasta pronto. Recursos para descripción del video. En este video de Luz en la Sombra exploramos el narcisismo desde una mirada psicológica, emocional y práctica. Veremos cómo se forma, cómo se manifiesta en la vida adulta, qué relación tiene con la sombra, la persona, el apego, el trauma y el proceso de integración, y qué prácticas concretas puedes empezar hoy para vivir con más conciencia. Este contenido es educativo y de autoconocimiento. Si atraviesas sufrimiento intenso, trauma profundo o riesgo para tu integridad, busca acompañamiento profesional. Hashtags: Luz en la Sombra, el narcisismo, psicología, autoconocimiento, sanación, Jung. Hay algo más que necesito decir antes de cerrar completamente este tema, porque muchas personas, cuando empiezan a reconocer el narcisismo en su vida, cometen un error comprensible, intentan resolverlo desde la exigencia. Se dicen: ya entendí esto,
entonces ya no debería pasarme. Ya sé de dónde viene, entonces debería poder controlarlo. Ya vi el patrón, entonces si lo repito significa que no avancé. Pero la psique no funciona así. El autoconocimiento no borra automáticamente años de aprendizaje emocional. Lo que hace es crear una pequeña luz en un lugar que antes estaba completamente oscuro. Y al principio esa luz no cambia todo, solo te permite ver. Ver que estás a punto de decir que sí cuando quieres decir que no. Ver que estás reaccionando desde una herida antigua. Ver que estás intentando ganar amor de una manera que ya conoces demasiado bien. Ver que el cuerpo se cerró antes de que la mente entendiera por qué. Y esa primera visión ya es enorme, porque antes ni siquiera había visión. Solo reacción. Quiero que recuerdes esto. La repetición consciente no es igual que la repetición inconsciente. Cuando repites un patrón sin verlo, el patrón te posee. Cuando lo repites y lo ves, aunque todavía no puedas cambiarlo del todo, ya empezó la separación. Ya hay una parte de ti observando, y esa parte observadora es el inicio de la libertad. Jung lo sabía muy bien, por eso no hablaba de iluminación instantánea, hablaba de proceso, de individuación, de caminar una y otra vez hacia lo que todavía está oscuro, con paciencia, con humildad, con honestidad. También quiero hablar de la relación entre el narcisismo y el cuerpo, porque casi todos estos temas se piensan demasiado desde la mente, pero el cuerpo lleva una parte enorme de la historia. Antes de que puedas explicar lo que sientes, el cuerpo ya reaccionó. Antes de que puedas construir una frase, el pecho ya se apretó. Antes de que puedas justificar una decisión, el estómago ya dijo algo. Por eso, cuando trabajes este tema, no preguntes solamente ¿qué pienso? Pregunta también ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Se contrae o se expande? ¿Me acerca a la vida o me aleja? ¿Me deja con más verdad o con más actuación? El cuerpo no siempre tiene la interpretación completa, pero casi siempre tiene una señal honesta. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de traicionarte tan fácilmente. Otra cosa importante, no todas las personas van a celebrar tu cambio. Algunas personas se beneficiaban de tu patrón anterior. Se beneficiaban de que no pusieras límites, de que buscaras aprobación, de que te culparas rápido, de que cargaras responsabilidades emocionales ajenas, de que no confiaras en tu percepción, de que tuvieras miedo de perder la relación. Entonces, cuando empieces a cambiar, puede aparecer resistencia, no necesariamente porque sean malas personas, a veces simplemente porque el sistema relacional estaba organizado alrededor de la versión de ti que no se cuidaba. Y cuando tú cambias tu posición, todo el sistema tiene que reajustarse. Eso puede incomodar, puede generar preguntas, puede generar distancia, puede generar conflicto. Pero no todo conflicto es señal de que hiciste algo mal. A veces el conflicto es la señal de que por primera vez estás ocupando tu lugar. Y finalmente quiero que pienses en una frase, no como afirmación vacía, sino como una orientación. Puedo comprender mi historia sin seguir obedeciéndola. Esa frase resume el espíritu de este bloque. Comprender tu historia no significa quedarte atrapado en ella. No significa justificar todo. No significa vivir explicando por qué eres así. Significa tomar responsabilidad desde la compasión, responsabilidad sin violencia interna, compasión sin excusas. Ese equilibrio es difícil, pero es maduro, es real y es exactamente hacia donde este canal intenta acompañarte, porque sanar no es convertirse en alguien que nunca se activa. Sanar es reconocer la activación más temprano, volver al cuerpo más rápido, pedir perdón cuando corresponde, poner límites cuando hace falta, elegir relaciones donde no tengas que abandonar tu centro para sentirte querido y regresar a ti cada vez que notes que te fuiste demasiado lejos. Eso es integración, no perfección. Integración. Hay algo más que necesito decir antes de cerrar completamente este tema, porque muchas personas cuando empiezan a reconocer el narcisismo en su vida, cometen un error comprensible. Intentan resolverlo desde la exigencia. Se dicen, ya entendí esto, entonces ya no debería pasarme. Ya sé de dónde viene, entonces debería poder controlarlo. Ya vi el patrón, entonces si lo repito significa que no avancé. Pero la psique no funciona así. El autoconocimiento no borra automáticamente años de aprendizaje emocional. Lo que hace es crear una pequeña luz en un lugar que antes estaba completamente oscuro. Y al principio, esa luz no cambia todo. Solo te permite ver.
Ver que estás a punto de decir que sí cuando quieres decir que no. Ver que estás reaccionando desde una herida antigua. Ver que estás intentando ganar amor de una manera que ya conoces demasiado bien. Ver que el cuerpo se cerró antes de que la mente entendiera por qué. Y esa primera visión ya es enorme, porque antes ni siquiera había visión, solo reacción. Quiero que recuerdes esto. La repetición consciente no es igual que la repetición inconsciente. Cuando repites un patrón sin verlo, el patrón te posee. Cuando lo repites y lo ves, aunque todavía no puedas cambiarlo del todo, ya empezó la separación. Ya hay una parte de ti observando, y esa parte observadora es el inicio de la libertad. Jung lo sabía muy bien, por eso no hablaba de iluminación instantánea, hablaba de proceso, de individuación, de caminar una y otra vez hacia lo que todavía está oscuro, con paciencia, con humildad, con honestidad. También quiero hablar de la relación entre el narcisismo y el cuerpo, porque casi todos estos temas se piensan demasiado desde la mente, pero el cuerpo lleva una parte enorme de la historia. Antes de que puedas explicar lo que sientes, el cuerpo ya reaccionó. Antes de que puedas construir una frase, el pecho ya se apretó. Antes de que puedas justificar una decisión, el estómago ya dijo algo. Por eso, cuando trabajes este tema, no preguntes solamente, ¿qué pienso? Pregunta también, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Se contrae o se expande? ¿Me acerca a la vida o me aleja? ¿Me deja con más verdad o con más actuación? El cuerpo no siempre tiene la interpretación completa, pero casi siempre tiene una señal honesta. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de traicionarte tan fácilmente. Otra cosa importante, no todas las personas van a celebrar tu cambio. Algunas personas se beneficiaban de tu patrón anterior, se beneficiaban de que no pusieras límites, de que buscaras aprobación, de que te culparas rápido, de que cargaras responsabilidades emocionales ajenas, de que no confiaras en tu percepción, de que tuvieras miedo de perder la relación. Entonces, cuando empieces a cambiar, puede aparecer resistencia. No necesariamente porque sean malas personas, a veces simplemente porque el sistema relacional estaba organizado alrededor de la versión de ti que no se cuidaba. Y cuando tú cambias tu posición, todo el sistema tiene que reajustarse. Eso puede incomodar, puede generar preguntas, puede generar distancia, puede generar conflicto. Pero no todo conflicto es señal de que hiciste algo mal. A veces el conflicto es la señal de que por primera vez estás ocupando tu lugar. Y finalmente, quiero que pienses en una frase. No como afirmación vacía, sino como una orientación. Puedo comprender mi historia sin seguir obedeciéndola. Esa frase resume el espíritu de este bloque. Comprender tu historia no significa quedarte atrapado en ella. No significa justificar todo. No significa vivir explicando por qué eres así. Significa tomar responsabilidad desde la compasión. Responsabilidad sin violencia interna. Compasión sin excusas. Ese equilibrio es difícil, pero es maduro. Es real, y es exactamente hacia donde este canal intenta acompañarte. Porque sanar no es convertirse en alguien que nunca se activa. Sanar es reconocer la activación más temprano, volver al cuerpo más rápido, pedir perdón cuando corresponde, poner límites cuando hace falta, elegir relaciones donde no tengas que abandonar tu centro para sentirte querido, y regresar a ti cada vez que notes que te fuiste demasiado lejos. Eso es integración, no perfección. Integración. Antes de cerrar, quiero dejar muy clara una distinción que puede evitar mucho sufrimiento. Comprender el narcisismo no significa justificarlo. Comprender la herida que hay detrás de una máscara no significa quedarte cerca de alguien que te destruye. Puedes mirar con compasión el origen de una conducta y al mismo tiempo poner un límite firme frente al daño que esa conducta produce. De hecho, esa es una de las formas más maduras de amor propio. Muchas personas se quedan atrapadas en relaciones dolorosas porque confunden comprensión con obligación. Piensan, si entiendo por qué esta persona actúa así, entonces debo soportarlo. Si sé que sufrió, entonces no puedo alejarme. Si veo su herida, entonces sería cruel poner distancia. Pero eso no es compasión. Eso es abandonar tu propia realidad para proteger la narrativa de otra persona. Y ninguna sanación verdadera nace de ese lugar. La compasión real incluye dos direcciones. Hacia el otro, para no reducirlo únicamente a su peor conducta. Y hacia ti, para no permitir que esa conducta siga rompiendo tu vida. Puedes decir, entiendo que esta persona tiene una herida profunda. Y también puedes decir,
No voy a seguir ofreciéndole mi sistema nervioso como lugar donde descarga esa herida. Puedes decir, entiendo que su máscara nació para protegerlo. Y también, no tengo que vivir aplastado debajo de esa máscara. Puedes decir, deseo que sane. Y también, no puedo sanarlo yo. Esa última frase es especialmente importante. No puedes amar a alguien hasta convertirlo en consciente. No puedes entregarte lo suficiente como para llenar un vacío que no fue trabajado desde adentro. No puedes demostrar tu valor a alguien cuya estructura psíquica necesita devaluarte para no sentir su propia vergüenza. Y si lo intentas durante demasiado tiempo, corres el riesgo de perder contacto con tu propio centro. El trabajo después de una relación marcada por rasgos narcisistas no es solo entender al otro, es volver a ti, volver a confiar en lo que viste, volver a escuchar lo que sentiste, volver a creer en esa parte de ti que decía, algo aquí no está bien. Porque muchas veces la sanación empieza cuando dejas de pedirle permiso al otro para validar tu experiencia. Tu dolor no necesita la aprobación de quien lo causó para ser real. Tu confusión no significa que inventaste lo ocurrido. Tu cansancio no significa que no amaste lo suficiente. A veces significa exactamente lo contrario. Que amaste tanto, esperaste tanto, cediste tanto, que llegó un momento en que tu cuerpo tuvo que gritar lo que tu boca todavía no podía decir. Basta. Y cuando ese basta aparece desde un lugar profundo, no lo ignores. No siempre es resentimiento. A veces es dignidad regresando al cuerpo. A veces es el self intentando rescatarte de una relación donde tu persona aprendió a sonreír mientras tu sombra cargaba con todo el dolor. Y si estás saliendo de algo así, recuerda esto. No tienes que volver a ser quien eras antes. Puedes convertirte en alguien más consciente. Alguien que ama, pero no se abandona. Alguien que comprende pero no se sacrifica. Alguien que puede ver la herida del otro sin entregar su propia vida para taparla.